Bien, jóvenes, vamos a continuar y vamos a hablar acerca de la relación entre el uso de suelo y la generación de tránsito. La idea es cuando existe un mayor movimiento, existe una mayor demanda, eh, lo que da lugar a una mayor economía. Eso necesariamente implica de que el uso del suelo también va a ser más amplio, va a ser de acuerdo a ese propósito. Habíamos visto que en ciudades como Madrid y Tokio y demás en Japón, hay personas que necesitan trasladarse en España de Madrid a otro lugar que queda bastante lejos. Algunos toman el avión, sí, que es un vuelo de unas dos horas aproximadamente, pero tardan bastante en lo que es en subir y en bajar, ¿no? En el asunto del avión. Quizás una hora en el asunto de subir y otra hora en el asunto de bajar, probablemente, ¿no? Así que los viajes se hacen largos, aunque el viaje en realidad en avión es corto, pero los aeropuertos también se encuentran alejados y se necesita transporte adicional y eso toma tiempo. Pero estas personas han inventado los trenes de alta velocidad que permiten recorrer esas distancias en poco tiempo y sin alejarse tanto de la ciudad. Para poder disponer de ese tipo de modos de transporte, es necesario que se tenga un uso de suelo que sea apropiado, ¿sí? Entonces, ese tamaño del uso de suelo depende de la cantidad de tráfico o de tránsito. Bueno, en primer lugar, para poder determinar la cantidad de uso de suelo que se va a destinar, es necesario conocer cuáles son los hábitos de transporte que tienen las personas. Dependiendo a la edad, quizás las personas tengan ciertos hábitos de transporte. Por una parte está las personas con edad escolar, ¿sí? Están las personas que están en edad de trabajar o quizás personas ya de más edad que tengan otros fines, ¿sí? Y suelen utilizar bastante el transporte. Entonces, conociendo los hábitos, las necesidades y los estilos y ritmos de transporte, se puede destinar cierta cantidad de uso de suelo para diferentes modalidades de transporte que pudieran facilitar las demandas, ¿no? Que las personas requieren en cuanto al transporte. Entonces, la generación de tránsito da lugar a una mejor aprovechamiento del suelo. Hablemos acerca de las instalaciones. Toda modalidad de transporte debe tener ciertas instalaciones. Entonces, para poder conocer en qué situación está, es necesario hacer lo que es el inventario. Cuando hacemos un inventario, tiene que ver con las cosas que existen y las cosas que están disponibles en cierto lugar. ¿Sí? Se inventaria todo eso. Entonces, los diferentes modos de transporte necesitan también tener cierta infraestructura para poder funcionar. Los transportes terrestres necesitan tener calles, puestos de control y paradas para que puedan ofrecer un buen servicio. También necesitan tener caminos más grandes como autopistas a fin de no generar caos vehicular. Si hablamos acerca de los aviones, necesitan tener aeropuertos, rutas aéreas, torres de control, cosas por el estilo. Todo sistema de transporte necesita tener cierta infraestructura. Y la idea es poder cuantificar la cantidad de infraestructura que tiene un modo de transporte para ver qué es lo que se tiene y cómo se pudiera mejorar. Entonces, es importante conocer las rutas,
la capacidad, los horarios y cómo las personas suelen utilizar estos modos de transporte para sus propósitos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues entrevistando, encuestas, mediante observaciones. Se puede aforar y se puede saber la cantidad de usuarios que tiene cierto modo de transporte y los recorridos habituales que éste realiza, ¿no? Bien, si hablamos del flujo de tránsito, habla acerca del volumen, ¿sí? El volumen de automóviles. Algunas vías, debido a que estas pueden tener conexión con otro tipo de lugares o forman parte de vías principales, pueden tener un volumen más alto o elevado de automóviles, buses, trenes, que pueden circular y son parte de satisfacer la demanda. Para conocer exactamente esta situación, es importante hablar acerca de lo que es el origen y destino. ¿Cuál es el origen del transporte y cuál es el destino que se pretende? Entonces, puede haber orígenes parecidos o mismos orígenes y más probable que existan mismos destinos o destinos similares. Entonces se puede empezar a generar un gráfico o información donde muestren todos los orígenes y todos los destinos posibles donde las personas frecuentan y se pueden acomodar. Así que para esto se puede recurrir a la entrevista domiciliaria. También se pueden hacer aforos, es decir, ver la cantidad de movilidades específicas, ¿no? Que pasan por una calle o en las terminales o, o lugares donde paran estas movilidades de transporte, se puede observar la cantidad y los comportamientos que tienen los usuarios que utilizan estas modalidades de transporte. Entonces, es información que necesitamos conocer para poder saber cómo es en la actualidad y podríamos hacer proyecciones futuras para diferentes tipos de obras que se puedan realizar, que tengan el objetivo de satisfacer las demandas y necesidades de transporte de las personas. Bien, si hablamos acerca de historia, es importante conocer cómo la población se ha ido desarrollando. Hay un término que se utiliza bastante en la estadística que se llama el índice de crecimiento. En este caso vamos a hablar del índice de crecimiento poblacional, que es un valor que se expresa en porcentaje, que mide el porcentaje de crecimiento que tiene una población por unidad de tiempo. Es decir, que por año la población crece un porcentaje. Entonces, esto es importante porque nos permite hacer proyecciones futuras. Puede que se reconozca alguna demanda o una necesidad y para eso se requiera de que el proyecto que se va a diseñar tenga cierto límite. Por decir, abastezca hasta 14,000 usuarios, por decir algo, ¿no? Pero eso es en el momento. Pero si hacemos una proyección de aquí a unos 10 o quizás 20 años, puede que no sean ya 14,000, puede que sean 24,000 o 30,000, ¿sí? Usuarios, porque la demanda va creciendo conforme al tiempo. Entonces, desde el momento que surge la idea de hacer un proyecto, hasta que se busca la financiación, se hace el proyecto a diseño final, se busca o se licita para su construcción y se da capacitación para que los usuarios puedan utilizarlo de la forma adecuada, puede pasar bastante tiempo, tranquilamente 10 años o más. Entonces, en esos 10 años o más, la demanda original ya es caduca, ¿no? Ya se tiene una demanda futura actual
que es mucho mayor a la demanda anterior. Por eso es importante analizar las tasas de crecimiento que nos pueden ayudar a hacer estas proyecciones que necesitamos para los proyectos. Bien, cuando habla acerca de la presentación, se refiere a que todos los estudios y los análisis que se tienen, pues representan una gran cantidad de información. Podríamos, si hacemos encuestas domiciliarias u otro tipo de encuestas, podríamos tener mucha información, ¿sí? Cuando lo vemos por separado, la información, es muy difícil poder determinar algo o darse cuenta de algo. Así que es necesario que veamos la información ya procesada. ¿Y cómo se hace esto? Pues la información procesada es cuando se hace un análisis estadístico y toda esa hoja podría representar un punto en un gráfico. Y cada página de información o de encuesta podría representar un punto en un gráfico. Y con todas esas hojas se puede tener varios puntos y se puede trazar una curva y eso nos da mucha información acerca del comportamiento del proyecto. Así que es importante poder conocer eso, ¿sí? Este asunto del comportamiento y también poder ver la información procesada, porque teniendo resultados claros, esto puede ayudarnos a llegar a conclusiones, ¿sí? Nos puede ayudar a entender. Es importante que puedan utilizarse colores, porque esto es más didáctico, y esto puede hacer de que la información esté organizada y pueda ser bastante clara para poder ser estudiada. Así que es bien importante que la información pueda ser procesada y presentada de tal forma que pueda ser fácilmente entendible. Ahora, hablemos acerca de cómo se hace más específicamente la recopilación de datos. Entonces, lo que vamos a centrarnos es en el estudio del origen y destino. O sea, ¿cuál es el origen de un usuario de transporte y cuál es el destino? Conocer esa información es muy importante. Vamos a ver cuál es el objetivo fundamental eh, de hacer las encuestas de transporte, ¿no? En primer lugar, uno de los objetivos principales es obtener información. Necesitamos conocer, saber y obtener la información para poder realizar el análisis. Habíamos visto que en el capítulo 5, cuando hemos hablado acerca de la planificación, lo contrario a planificación resulta ser la improvisación. Y la improvisación se da cuando nosotros no tenemos toda la información clara, no tenemos información que pueda ser verificable o concisa y simplemente nos basamos en suposiciones. Cuando esto ocurre, pues tenemos muchas nubes y podríamos fácilmente recurrir a la improvisación para tapar las cosas que no conocemos y bueno, poner soluciones rápidas, pero que no sean las reales, que no satisfagan necesidades reales y que existan muchos vacíos que pudieran perjudicar. Entonces, en estas encuestas de tráfico habíamos visto que hay diferentes formas. Por una parte están los aforos. Este aforo podríamos entender como cuando un observador se para en una avenida o una carretera y por decir cuenta la cantidad de flotas, ya solo se dedica a la cantidad de flotas y puede decir por esta avenida o carretera circulan 150 flotas día, ¿no? Tanto de ida y de vuelta otro tantos. Entonces el aforo se refiere a que una observación, un observador empieza a contar cierta cantidad de elementos específicos, ¿sí? Que pasan por ahí.
Entonces, hay diferentes modalidades de transporte y también diferentes ofertas, ¿no? De servicio de transporte. Y el aforo nos puede ayudar a ver cuál es la oferta, ¿no? De transporte y cómo ésta satisface la demanda, ¿sí? Del servicio de transporte. Entonces, esto básicamente se conoce como un estudio de tráfico, donde se puede saber muchas cosas acerca de las modalidades y ciertos objetivos que tienen los usuarios en cuanto al transporte. Dónde van o de dónde vienen y a dónde van. Algo parecido hacen los biólogos cuando capturan algunas aves, tortugas o peces o en fin, las marcan y después van rastreando sus movimientos, porque necesitan saber cuál es el comportamiento que van a tener estas criaturas. La única forma es haciendo aforos, observaciones. Y de eso se puede saber cuál es su costumbre o su ritmo de transporte, origen y destino, dónde vienen y a dónde están yendo. Y eso puede ayudar a entender su comportamiento. Entonces, algo parecido también sucede con el transporte, con los aforos. Queremos saber a dónde están las personas y a dónde se dirigen y por qué. Y eso es importante porque nos permite poder establecer políticas, nos permite poder modernizar algunos sistemas de transporte, hacer un mejor uso de suelo y también nos permite evaluar ciertos proyectos si pueden satisfacer las demandas o hasta qué grado podrían ser beneficiosos, ¿no? O podrían ser rentables, ¿sí? Así que es importante que estas encuestas se hagan con cierto tiempo porque la información conforme va pasando los años también podría ir variando. Así que la información que se tenga no es para mucho tiempo, sino para el momento y un poco más, pero puede dar suficiente información para ver cómo es el comportamiento. Y si se logra obtener información futura, se pudiera comparar con la que se tenía antes para ver cómo ha sido el desarrollo y la evolución de un problema, ¿sí? Y a fin de poder proponer soluciones ingenierías a ese problema. Hablemos del tipo de encuestas, ¿ya? Entonces, esto es importante. Encuesta de conductores. A ver, vamos a pedir que alguien lea esto. Vamos a pedir a las chicas. Ruth, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo? El punto 1, por favor. Sí, en lo que está marcado, ¿verdad? Sí. Ya. 1. Encuesta de conductores. Se usa el interrogatorio directo al usuario preguntándole básicamente el origen último y el destino inmediato. Esta encuesta se hace principalmente con el conductor cuando transita en su camino. Eso es, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces, es un interrogatorio directo al usuario, ¿sí? Donde se le pregunta cuál es su origen y cuál es su destino, ¿sí? Entonces, a eso lo llamamos la encuesta de conductores. Método de la tarjeta postal. A ver, Marta, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo? Sí, Inge. Método de la tarjeta postal. En este se proporciona una tarjeta debidamente timbrada a los usuarios y se les pide llenen los datos solicitados y la devuelvan por correo. Eso. Entonces, significa que tengan que llenar una encuesta y la devuelven, en este caso, por correo, ¿no? Pero ahora con la tecnología
ya es mucho más fácil esto. Hay lo que son los formularios Google y posiblemente algunos de ustedes ya haya utilizado formularios Google. Y la ventaja de estos formularios es de que se puede tener la información, ¿sí? Y esta información se puede obtenerla de forma más fácil, ¿sí? Y directa. Así que es una buena idea este asunto de la tarjeta postal, pero utilizando las tecnologías, ¿no? Como el Google Forms, a veces hay encuestas por Facebook y demás, y otras redes sociales que permiten distribuirlos de forma masiva. Se puede recibir las respuestas y esas aplicaciones te vienen ordenando, ¿sí? La información a fin de que se te pueda hacer más fácil entenderla y evaluarla. Entonces son formas que se utilizan, ¿no? Método de la tarjeta postal. Identificación de placas. A ver, vamos a pedir. Bueno, no hay más. Dylan, por favor, identificación de placas. Sí, Inge. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Identificación de placas. Mediante la investigación de registro de las placas de los automóviles, se deduce su origen y se anota el destino según el lugar donde están estacionados. Pueden también tomarse los números de las placas en la entrada y salida de la zona en donde se hace el estudio. En periodos de 15 minutos, basta con tomar los 3 últimos números de la placa. Bien. Entonces, implica hacer un registro, en este caso de placas de automóviles, porque no existen placas iguales, y se puede estudiar el comportamiento que tiene esa movilidad, ¿sí? Hablemos de este otro, encuestas a domicilio. A ver, Cristian Enrique. No, Martín Zurita. No, Takeshi. Sí, ¿Puedes leerlo, por favor? claro. Encuesta a domicilio es el estudio que arroja los resultados más completos. Mediante muestreo de la unidad de habitación se determinan los viajes, método y propósito de traslado, paradas intermedias, etc. Usualmente se complementa esta encuesta con un muestreo de encuesta de conductores para cubrir el movimiento externo de la zona de estudio. Ujú. Entonces, estas encuestas a domicilio se hace un muestreo, ¿no? Un muestreo de habitación y se determina los viajes, el método y los propósitos de traslado, paradas intermedias, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco más exacto y permite tener mayor información. Bien, entonces hasta acá lo veremos esto del 6. Y fíjense este gráfico. Ahí muestra los diferentes orígenes y destinos, ¿no? Origen, destino, ¿sí? Origen y destino, donde se ha logrado conocer cuál es el origen y destino de las personas en esta ciudad de Estados Unidos. Miren que estos lugares son bastante frecuentados, a diferencia de estos otros, y ahí se puede saber dónde está el mayor circulación y tráfico, ¿no? Y cuáles son las mejores, lo más requerido, ¿no? De todo esto. Bien, así que lo dejaremos ahí.
Y la siguiente vamos a profundizar un poquito en esto de las encuestas. Entonces, recuerden que tenemos pendiente los 3 cuestionarios y el proyecto para el día lunes y el examen también, ¿no? Que va a ser escrito y va a ser sencillo. Y también voy a sumar los puntos de los ¿cómo se llama? Del taller, ¿no? Que han tenido de la ley 045. Bien, cualquier otra pregunta me escriben al WhatsApp privado. Bien, ahora sí. A ver, vamos a ver algo. Ujú. Veamos esto.